¿Qué es lo que hace Antonio Valeriano? Algo interesantísimo, algo que va a quedar en la posteridad. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar directamente de la fuente. Él escribe en caracteres latinos, pero en náhuatl. O sea, él inventó el náhuatl escrito. No que lo haya inventado, no, eso no lo podemos afirmar. Quizá ya había algunas otras cosas, quizá. Pero lo que sí hizo fue algo que no era fácil, que no era común, que no era algo cotidiano. Escribir en caracteres latinos, sobre todo en la fecha que lo hace, escribir en caracteres latinos algo que está en náhuatl. Entonces, por eso podemos leer esto. O sea, al leer en latín, la persona que sabe latín va a entender desde el náhuatl. O sea, un español, imagínense ustedes que un español que aprenda náhuatl, un español que aprenda náhuatl puede decir Inguel, Inguac, Impact, Ciutli, 1531, Quinyu, Quiquic, Suipi, Inmestli, diciembre, Mochihui. Entonces, si yo sé náhuatl, esto yo lo puedo entender. No puedo entender un ideograma, no puedo entender un códice porque no soy sabio. Nada más el final de las dos cosas. Pero que si puede. yo puedo leer el náhuatl y lo puedo entender porque sé náhuatl, pero no entendería un ideograma. Soy el tradujo. Es el que entiende, es el mestizo. El tradujo, como quien dice. Es que él aprendió Si un indígena que no sabe español escuchara de parte de los frailes, aquí se cuenta, se ordena, como hace poco milagrosamente se apareció, no entiende. Aquí ¿qué es? Yo puedo leer esto, yo puedo leer Itocacaca, Juan Diego, Iomotua, Ompa, Chane y Cuautitlán. El indígena sí me entiende. Ya está bien. Entonces yo le Él puedo. escribió así, haga de cuenta, con letras pero así, Sí, Él escribió con esto. letras entendibles. Y cuando tú lo lees en español, que vas a leer letra por letra, el indio te va a entender porque le estás hablando en su Padre, idioma. es lo que sucede actualmente cuando te metes al internet y que te traduzca y que yo lo voy a hablar y te dice con sonidos en español lo que tengo que decir en alemán o en así fácil, o sea, no me pone como es, me pone como se habla, como yo me puedo, pero con el otro idioma, o sea, Sí. mezcla Sí, los porque dos. aparte a veces Eso no se hace sabes actualmente. cómo Sí, se pronuncia. es como por ejemplo, El ancho, yo el sé difícil. leer en inglés, yo no sé inglés, pero si ustedes me ponen once upon a time, one person is, Nomás le estás yo leyendo. puedo leerte eso 11 y un un- gringo me entiende, yo no sé qué estoy diciendo. O sea ¿sí? que estás leyendo como se habla. ¿Cómo Más se no, habla? Como se Pero- pronuncia. Como se Mas pronuncia. yo no no como- entiendo qué. Pero sí lo escriben como se pronuncia Al, para que yo lo entienda. al ponerlo puedo en decir. letras latinas, yo puedo leerle a un indígena Nican Mopoguamoctepana, Incueni, y el indígena me entiende. Pues sí, pero tú no sabes qué estás Yo diciendo. no sé qué estoy diciendo. ¿Y ahí cuándo voy a saber yo qué les leía a los indígenas? Entonces, aquí la cuestión, porque los Yo tengo que frailes aprender aprendían náhuatl. Entonces, eso es lo interesante del Nican Y quedó muy Mopogua, fiel. que no lo escribe en ideogramas, pero no lo escribe en español, lo escribe mestizo, en náhuatl, pero con caracteres latinos. Por eso ahorita es, sí, no en latín, no lo escribe en latín, Letras. lo escribe con A, B, Ya. C, D. Pensé que como que dos idiomas en latín. Letras latinas son estas, o sea, la A, B, C. A, B, C, Pero lo que está D. diciendo es náhuatl. Está, exactamente. Porque él hablaba español y entonces conocía latín. ¿Él hablaba español? Sí. Pero ¿por qué no lo escribe en español? Porque al leer en español los indios no lo van a entender. Si él conocía los códices, aztecas, indígenas,
¿por qué no escribe el Nicanmopogua en códices? Porque después eso se iba a perder. Es más, ya en ese tiempo, aunque todavía seguían escribiendo algunos códices, incluso Fray Bernardino de Sahagún pide que se escriban códices, aún ya después de todo esto, pide que se escriban códices para que no se pierda la historia. Ya no era común, bien, no escribe en códices, lo escribe en náhuatl, pero con letras. Eso es lo original, eso es lo mestizo, eso es lo interesante. De modo que cuando pase el tiempo, una persona que se dedica a estudiar y que conoce el significado mejor de las palabras, puede entender o puede llegar a la mentalidad a través de lo que está escrito. Si ya está en español, ya no tengo acceso a eso original. Pero como está en náhuatl, sí tengo acceso al original. O sea, al sentido más profundo de las palabras. ¿Sí? Eso es lo importante. Si hablan, que hay mucha gente, digo, hay muchas comunidades en náhuatl, aunque este es un náhuatl antiguo, pero hay gente que estudia y que conoce y entiende el sentido profundo de las palabras. Qué maravilla. El indígena actual, por ejemplo, el náhuatl, el indígena actual, puede leer y ¿sabe las escribir. letras? No, pero el indígena actual ya vive en una comunidad en donde Sí, se habla español. sí, Entonces, él lee y escribe náhuatl lee y escribe náhuatl. con caracteres latinos, Exacto. A, B, C, D, F, Sí. G. Ya ¿verdad? no con dibujitos, con ideograma. Ah, sí, no, eso ya se terminó hace mucho Y hay tiempo. otros que nunca aprendieron español, el abuelito de la muchacha que me ayuda. Esos no, Dice viven que en comunidades indígenas muy en la sierra. en la sierra, donde se habla el náhuatl u otro idioma, otra lengua, se habla el náhuatl o dialecto y no aprenden el español. O sea, Lo uno entienden, pero no lo cree, hablan. así como uno cree que todo México es territorio Telcel, y No, no es cierto, no. hay lugares donde no hay señal, No. así también uno cree que en México todo el mundo habla en español, y no es cierto. Hay mucha gente en México que no habla español. Simplemente hay muchas muchachas que vienen a trabajar a la ciudad y no hablan español. No hablan español. No, es bien difícil. No se les dificulta aprenderlo, Sí, pero pero no lo hablan. llegan sin hablar. Y siempre hablan en tú, nunca. Sí, para ellos no existe el usted. Usted, Pero la manera de decirlo es con respeto. con respeto. Bien, en el año de, fue hecho en amate, hecho de fibra de maguey machacado, el mismo material utilizado para los códices. En 1648, el padre Miguel Sánchez, esta palabra subrayenla, publicó por primera vez algunos acontecimientos de las apariciones. O sea, publicó. No quiere decir que inventó. Porque hay gente que va a decir, no, el que inventó las apariciones de la Virgen fue el padre Miguel Sánchez más de 100 años después. Una cosa es publicar, o sea, hacerlo un libro que tú puedas vender, y otra cosa es que ya se haya escrito y que ya exista fuentes. Es más, en la misma introducción del libro del padre Miguel Sánchez, él dice que recoge tradiciones antiguas, que recoge situaciones anteriores. ¿Ah? Bien, en 1649, o sea, un año después, Luis Lazo de la Vega, capellán de la iglesia de Guadalupe, publica, no escribe, no inventa, publica. Es como si yo, por ejemplo, tú escribieras una revista. Le escribes la revista, pero es tú en tu libreta. Bueno, yo agarro esa libreta, yo la pongo en la computadora, yo la llevo a la editorial y ellos... Pero no es el autor. Pero no soy el autor es usted, no soy yo. Entonces, yo publiqué algo que otra persona transmite, ¿sí? Eso es lo que hace el padre Miguel Sánchez. Publica lo que había escuchado de las apariciones. Todo el mundo hablaba en México
de cómo fueron hechas las cosas. Hace ratito me decía una persona, padre, es que hasta que leímos el Nicamopogua el miércoles pasado, nos dimos cuenta que, o sea, la Virgen habla mucho y que Juan Diego habla mucho. Yo pensaba que nada más que hijito mío y ve con el obispo y ya. No, pues es que ahí en la tradición, en lo que se escucha, bueno, una cosa es lo que se decía, ahí Miguel Sánchez publica lo que otros habían comentado. Y Luis Lazo de la Vega publica el Nicamopogua, ¿sí? La revestita de antes, la que había hecho Antonio Valeriano, él publica el Nicamopogua siendo copia del original. O sea, el original de Antonio Valeriano, que ya ese se perdió, escrito por Antonio entre el año 1545 y 1548, la copia más antigua que se conoce del Nicamopogua está en the Public Library de Nueva York, en el Departamento de Libros y Manuscritos Lenox. ¿Y por qué está, está allá? de nosotros? Gracias a Dios que está allá. ¿Verdad? A mí ya lo hubieran vendido, hubieran Sí, dicho algo. ya estuviera en Tepito o alguna parte por ahí, ¿verdad? Pero Allá está bien cuidadito. siempre se publicó en náhuatl, el original también, el del 648 también fue en náhuatl. Así es. Y luego otra vez en náhuatl, o sea, la traducción no se hacía en español todavía. Este posiblemente se escribió en español. El que hizo Luis Lazo de la Vega, ese se escribió en náhuatl. Pero se escribía en náhuatl era con Igual, con caracteres latinos. Con los caracteres latinos Del original, copiado del en original. náhuatl, copiado del Porque original. pues ellos ni leían, entonces yo creo que los que sí sabían leer les leían y escuchaban. O sea, ¿qué es lo que hace Luis Lazo de la Vega? Luis Lazo de la Vega lo que hace es que la copia, Reproduce. la de Antonio Valeriano, que ya se perdió, el Nicamopogua Moctepana. Pero todavía no se perdía en ese entonces. En este año no. O sea, la copia del original todavía existía. Sí. Ahora, hay una, fíjense, si yo escribo este librito por primera vez, este es el original, ¿sí? Sí. Ahora, si yo escribo ahora, ella es mi hermana. Hola. Hola. Ya se va a decir, muy sigilosa, ya sabes. Sí. Hola, mucho gusto. Hola. Tere Figueroa para servir. Es el grupo de muchachas que aquí. De jovencitas, teenagers. Sí. Ella también da la conferencia de la Virgen de Guadalupe. Así que si de repente quieren alguna así, platiquita de la Virgen, que reunir un grupo de personas, también Tere, mi hermana, ahí da el... Sí, ella es la que